hago una pregunta mayor y luego abrimos a las dudas, las inquietudes que ustedes tengan. ¿La universidad participaba también en la formación del personal burocrático del Estado, digamos? Sí, yo diría que cuando uno piensa en personal burocrático del Estado, bueno, tiene que pensar en las dimensiones que tiene en esa época, ¿no? Es decir, las burocracias son burocracias muy reducidas, por lo menos, digamos, durante la Edad Media, durante el Estado, en verdad, es un Estado que recién está en su etapa de construcción y se van afirmando sobre todo a partir del siglo XVI, XVII. Pero digamos, esto aparece como una cuestión fundamental, donde el Estado, digamos, se empieza a preocupar sobre todo por las características de la enseñanza, lo que muestra en realidad que en gran medida el Estado empieza a incorporar funcionarios que se han formado en la universidad. Hay un tema que, digamos, él lo trata con mucho detalle, creo que está relacionado directamente con esto, que es toda la discusión, el debate sobre el tiranicidio. Digamos, el tiranicidio, que es el derecho, digamos, a asesinar al tirano, ¿no? Que es una cuestión que afecta directamente al poder real, es una doctrina que se instala en la universidad cuando la universidad se compromete en la lucha contra la reforma, a partir del protagonismo que dentro de la universidad van cobrando los jesuitas. Entonces, digamos, este tipo de doctrina es una doctrina que afecta directamente al poder absoluto, y que el poder absoluto, a pesar de, bueno, digamos, en ese contexto de contrarreforma, que depende mucho del aporte de órdenes que están vinculadas directamente contra la reforma, como son los jesuitas, bueno, tiene directamente que eliminar y que sacar digamos, dentro de las enseñanzas de la universidad, para, digamos, asegurar que el personal que se forme allí, digamos, responda a una idea vinculada con el poder absoluto. Aun cuando marca que la Facultad de Medicina tenía una formación bastante teórica, y por eso los conflictos con los cirujanos y barberos que fuera de la institución se encargaban de lo práctico, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, hay un esfuerzo de parte de la universidad por incorporarla incluso a una estructura más parecida a la de las otras facultades a la larga, ¿no? Es decir, porque en verdad dice, bueno, en principio los estudiantes de medicina no tenían que pasar por la Facultad de Artes, ¿no? Claro. Es decir, no tenían, como sí los tenían que pasar los del decreto y los de teología. Y digamos, hacia el siglo XV, XVI, la idea es, digamos, completar la formación también, haciendo que la formación sea similar a la que tenían los otros universitarios. Pero digo, centralmente las jerarquías se construyen en ese sentido. Él dice, bueno, en definitiva, tanto decreto en alguna medida como medicina también están mucho más vinculados a profesiones, no voy a llamarlas utilitarias, pero sí profesiones que tienen un beneficio económico que, digamos, en ese contexto medieval, en líneas generales está mal visto, ¿no? Es decir, digamos, no plantea un aspecto prestigioso, ¿no? En cambio, los de teología en realidad son más pobres, digamos, vienen de familias más humildes, pero, digamos, en esa jerarquía tienen un lugar que es, digamos, más importante. En ese sentido, ¿quién financiaba la universidad medieval? ¿Era la iglesia? ¿Era el reino? ¿Eran los estudiantes? ¿Se menciona ahí algún acceso a becas, lo que llamaríamos una beca para los estudiantes de menos recursos también? Y todo el tiempo la universidad tratando de resistir el pago de impuestos, ¿no? Sí, bueno, yo diría, bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Es decir, en las universidades existen, digamos, en aquella época también lo que se llaman no aparecen así con este título en el libro, las propinas, ¿no? Es decir, son los derechos que pagan los estudiantes, que los pagan, digamos, sobre todo cuando tienen que dar sus exámenes. Entonces, digamos, esa es, digamos, un aspecto. Después, digamos, la otra cuestión importante a tener en cuenta acá es el papel que cumplen los colegios, ¿no? Es decir, los estudiantes, digamos, pobres, ¿dónde viven? Bueno, viven habitualmente en los colegios. La Sorbona es inicialmente un colegio. Los colegios no son, digamos, en esa época instituciones como nosotros las entendemos hoy, sino que en realidad son lugares que albergan a los estudiantes. Muchos de estos lugares están organizados a través de las órdenes religiosas. Digo, la universidad la estructura de la universidad no es exactamente como nosotros la entendemos hoy, ¿no? Es facultades organizadas, en realidad son cátedras repartidas en un conjunto de catedrales, abadías, monasterios. La universidad se mantiene en gran medida con estos recursos y se mantiene a través
digamos, de los aportes de estas organizaciones religiosas. Hago una pregunta mayor y luego abrimos a las dudas, las inquietudes que ustedes tengan. ¿La universidad participaba también en la formación del personal burocrático del Estado, digamos? Sí, yo diría que cuando uno piensa en personal burocrático del Estado, bueno, tiene que pensar en las dimensiones que tiene en esa época, ¿no? Es decir, las burocracias son burocracias muy reducidas, por lo menos, digamos, durante la Edad Media, durante el Estado, en verdad. Es un Estado que recién está en su etapa de construcción y se van afirmando sobre todo a partir del siglo XVI, XVII. Pero digamos, esto aparece como una cuestión fundamental, donde el Estado, digamos, empieza a preocupar sobre todo por las características de la enseñanza, lo que muestra en realidad que en gran medida el Estado empieza a incorporar funcionarios que se han formado en la universidad. Hay un tema que, digamos, él lo trata con mucho detalle, que está relacionado directamente con esto, que es toda la discusión y el debate sobre el tiranicidio. Digamos, el tiranicidio, que es el derecho, digamos, a asesinar al tirano, ¿no? Que es una cuestión que afecta directamente al poder real, es una doctrina que se instala en la universidad cuando la universidad se compromete en la lucha contra la reforma, a partir del protagonismo que dentro de la universidad van cobrando los jesuitas. Entonces, digamos, este tipo de doctrina es una doctrina que afecta directamente al poder absoluto, y que el poder absoluto, a pesar de, bueno, digamos, en ese contexto de contrarreforma, que depende mucho del aporte de órdenes que están vinculadas directamente contra la reforma, como son los jesuitas, bueno, tiene directamente que eliminar y que sacar digamos, dentro de las enseñanzas de la universidad, para, digamos, asegurar que el personal que se forme allí, digamos, responda a una idea vinculada con el poder absoluto. Sí, yo diría, digamos, en relación a la cuestión corporativa, que habría que hacer una distinción ahí, es que la sociedad medieval es una sociedad de corporaciones, ¿no? Estas sociedades son sociedades, digamos, de individuos, en principio de individuos libres. En estas sociedades las personas existen en la medida que se vinculan con alguna corporación, ¿no? Digo, pues una orden militar, una orden eclesiástica, la iglesia, una comunidad campesina. Digo, pero el mundo se piensa esencialmente como un mundo corporativo. Entonces, digamos, ahí incluso desde el punto de vista de la identidad, digamos, tiene un papel que es mucho mayor. Es decir, la gente existe en esta sociedad, digamos, estos maestros existen, estudiantes, fundamentalmente a partir de su vínculo con la corporación, ¿no? Es decir, ese es el sello que los identifica en la sociedad. Yo diría, incluso, digamos, si bien no puede decir el sistema ha heredado algo de esto, digamos, ahí me parece que uno tendría que tener en cuenta la naturaleza sustancialmente distinta que tienen las sociedades. Yo diría, en relación a las órdenes mendicantes, sí, el origen es eso. Lo interesante de que muestra el libro es en qué medida las órdenes mendicantes instaladas en París, que tienen un protagonismo central en la primera etapa de la universidad, que son quienes en verdad expresan el pensamiento y el poder del Papa, en realidad terminan vinculándose con el clero secular y terminan abandonando todos esos valores de austeridad, digamos, que las habían caracterizado en sus orígenes. Y bueno, finalmente, digamos, hay una comunidad de los universitarios que, para desprenderse de esa tutela relacionada con las órdenes mendicantes, prefiere apoyarse en el poder del rey. Y esa es la vía que tiene el poder del rey para terminar subordinando definitivamente a la institución universitaria.